Empecemos con la fuente original. Trump desde la tribuna promete que va a expulsar del país a quienes solicitaron y obtuvieron la ciudadanía, pero luego engañaron a Estados Unidos. Escuchen ustedes mismos. Quitaremos la ciudadanía a inmigrantes naturalizados de Somalia o cualquier país si son condenados por engañar a nuestros ciudadanos. Los sacaremos rápido al demonio. Entonces, el 13 de enero martes, en un discurso en Detroit, Trump anunció que se tomó la decisión de quitar la ciudadanía a aquellas personas que, después de obtenerla, engañaron al gobierno de Estados Unidos. O sea, los estafadores, ladrones, somalíes, ya sean judíos de Ucrania o moldavos de, Moldavia, serán enviados de regreso al lugar de donde, según los documentos, llegaron a Estados Unidos. Recordé enseguida los casos favoritos de nuestra comunidad inmigrante. Trump no dijo que solo se revisarían los casos de los últimos años. Si hubo conspiración, la responsabilidad no sería solo de 5 años. Por ejemplo, en robo, la conspiración normalmente es hasta 5 años. Pero si es, digamos, con programas estatales como Medicare, Medicaid, seguros, doctores, servicios médicos, entonces es de manera continua. En el artículo 18 del Código Penal, los números 1347 y 1349 son 10 años de prescripción. Si hubo deducciones o reportes fiscales, o por ejemplo, la venta de un negocio cuyos ingresos provienen también de actividades delictivas, en ese caso sí aplican los 10 años a partir de la fecha en que se presentaron esos documentos, o se vendió el negocio, o se presentó cualquier documento que incluya esas cantidades obtenidas ilegalmente. La llamada civilización nuestra, la URSS, luego Ucrania, Rusia, etc., es conocida. Por ejemplo, la creación de consultorios médicos que facturaban a los seguros y programas gubernamentales por servicios innecesarios o que en realidad no se prestaban, con diagnósticos ficticios y los llamados procesos en cadena. Se utilizaban intermediarios que buscaban clientes o pacientes potenciales. Parte de esto se organizaba, se provocaban accidentes y toda la cadena, doctores, abogados, las supuestas víctimas, todos recibían una parte de lo robado y a los pacientes se les entrenaba. ¿Qué síntomas decir? Mucho dinero en efectivo y traslado de dinero a través de personas prestanombres y al extranjero, como se dice. Se iniciaban en masa accidentes de tráfico con sus propios conductores y un montón de pasajeros. Ahí, desde niños hasta pensionados, organizaban accidentes simulados con víctimas masivas y exigían pagos absurdos a las aseguradoras. Estas víctimas eran atendidas en sus clínicas, inflando volúmenes y costos del tratamiento. Naturalmente, pues, dábamos lesiones ficticias, por así decirlo, la misma radiografía de una pierna rota de alguien. Después, 20, 30 o 50 personas gastaban mucho dinero. Nuestra inmigración ganó dinero con esquemas de combustible, comprando combustible subsidiado o exento de impuestos, y luego revendiendo a través de canales normales, por así decirlo, y apropiándose de todo tipo de cosas. ¿Cómo se llaman? Impuestos y aranceles, sí. Vendían en lugares normales, fingían cobrarlos, pero se quedaban con el dinero. En varias ciudades había una conexión con agrupaciones criminales rusas, por así decirlo, de mamá Rusia, bien organizadas, que colaboraban con el FSB. O sea, eran chicos de la KGB, sí, no solo se dedicaban al fraude, sino que también espiaban y reclutaban a las personas que atrapaban en algo. Decían, vas ya, o vas a prisión en Estados Unidos 15 años o trabajas con nosotros. En los años 80 en Nueva York se detectó un esquema con unas 100 personas de la URSS. Eran doctores, clínicas, fisioterapeutas, abogados, mecánicos automotrices, que sacaron $279 millones de los seguros. 10 doctores, 9 clínicas y además un montón de intermediarios, mecánicos, asistentes y cosas por el estilo. En Brooklyn, la dueña de Bay Medical Service, Bay Medical Clinic. Sí, así fue como Irina Shelikhova se hizo famosa aquí, en la emigración, a través de médicos prestanombres.
robó 77 millones de dólares de Medicare, no sé cuántos más participaron, pero ella tomó esa cantidad, recibió 15 años de prisión y creo que devolvió casi todo el dinero. En los 90 en Nueva York, yo también estuve del otro lado, un grupo de emigrantes rusos, a través de empresas ficticias y transacciones infladas, ocultaron como 140 millones de dólares en impuestos especiales e impuestos. De un volumen de aproximadamente 500 millones de dólares en combustible, pues significa que se robaron 140 millones en los Estados Unidos, y eso fue incluso antes de Mondale. Fraude con recetas y una red de farmacias, además en todo Estados Unidos. Entonces los organizadores vinieron de Rusia, ya por así decirlo, entrenados, ya por así decirlo, listos. A Estados Unidos le robaron 10.6 mil millones de dólares mediante Medicare y Medicaid. Bueno, aquí, en nuestra orilla, una persona fue arrestada, no sé, el caso aún no ha terminado, así que no sé cuántos más atraparán del extranjero, o si atraparán a alguien más. Bueno, si esto se dirige hacia el gobierno ruso, entonces no atraparán a nadie, ahí ya no los atraparán. Es decir, los somalíes no son los primeros, pero parece que son casi los más productivos y los más notorios. Ese es el asunto, debido a que la Casa Blanca les está prestando mucha atención ahora, casos similares empiezan a salir de los archivos y los están revisando. En cada estado habrá alguien que quiera destacarse y recibir una recompensa. ¿Cuál? Se preguntarán ustedes. Y aquí, como decía entonces, pues Misha, ese tal Rabachev, el perro, y el perro cavó el perro. ¿De qué manera? El informante puede venir con el asunto y el funcionario ir con su yerno o suegro y decirle, oye, ven, mira lo que encontré. Sí, puede recibir 15-20, bueno, principalmente 15 del monto total de las sanciones, es decir, lo que se robó, más la multa. Si los informantes contratan por su cuenta, aquí está permitido, contratan abogados y ganan el caso y devuelven el dinero al Estado, entonces reciben, bueno, hasta el 30% de la cantidad devuelta al Estado. De nuevo, estos son, por así decirlo, multas, no solo la cantidad que se robó, sino todo lo que se acumuló sobre ella. En otras palabras, delataste pero con alguna prueba, no solo así. Vasya Petrov es un ladrón. No, tienes que traer algo y ponerlo sobre la mesa. Si el gobierno logra sacar ese dinero, probablemente recibas 15. Increíble, pero si vas al tribunal tú mismo, avisando previamente al gobierno que tú mismo te encargarás de esto y ganando el juicio, entonces recibes 30. Bueno, digamos por así decirlo, por robo o fraude. Ahí vamos a calcular, es fácil de calcular. Digamos que estafaron por 10 millones, sí. Bueno, ustedes han escuchado las cantidades, ahí son otras. 170 millones, 9,000 millones, algo más. O sea, digamos 10 millones alguien estafó y tú lo descubriste y lo devolviste. Si solo lo reportaste son 1.5 millones. Si ganaste, 3 millones. Bueno, sin invertir dinero, o tal vez irás con los abogados a hacer algún tipo de acuerdo. Sí, si devuelves dinero al gobierno, por ejemplo, entregas 10 millones y recibes 3, está genial. Entonces, a quienes se les compruebe fraude y no sean ciudadanos nacidos aquí, sino naturalizados, a ellos, después de cumplir su condena y quitarles todo el dinero posible, los suben a un avión y los mandan pues de regreso a donde vinieron: Armenia, Rumania, Kazajistán, no sé, Lituania. Según el origen del individuo y su familia en Estados Unidos, no están obligados a irse. Papá, tú vete, nosotros nos quedamos aquí, también nos gusta aunque no estés. Esa es una perspectiva interesante. Entonces, bueno, volvamos a Minnesota y a los somalíes, porque eso es lo que está sucediendo justo ahora. ¿Cómo robaron 9,000 millones de dólares? ¿Y cómo fue que el gobernador de Minnesota? Bueno, él mismo no anda detrás de eso, pero para eso tiene a su director, para que no haya organizaciones de supervisión. Esos que andan por ahí, husmeando, investigando. Bueno, 9,000 millones de dólares desaparecieron del presupuesto. Caray, eso no es poca cosa. Sí, pues el gobernador de Minnesota, el alcalde de Minneapolis, donde ocurre la mayor parte de esto, y el fiscal general del estado no lo detuvieron. Este robo duró 7 años. 7 años. El Congreso de Estados Unidos empezó a escuchar. Como mencioné el lunes adelante, el gobernador Walz tiene vía libre, pero no evitará la responsabilidad por el supuesto fraude de 9,000 millones de dólares
¿Cómo pasó esto y dónde estaban los medios? El Star Tribune de Twin Cities está implicado. Ellos sabían de esta historia desde hace años. Si tú apenas te enteraste y se negaban a informar algo al respecto, de hecho siguen intentando ocultarlo. Los republicanos de Minnesota exigieron respuestas y rendición de cuentas durante años sin éxito. De Walz, su administración, colegas demócratas como Tina Smith, Amy Klobuchar, Ilhan Omar, Angie Craig o el inútil Star Tribune. Gracias a Dios por el presidente Donald J. Trump por destacar este importante problema. Representante Rerick, usted lleva años en este tema y ha hablado con los informantes, ¿cierto? Es correcto. ¿Sabe usted que 1,000 informantes que manejan cuentas en X se presentaron para denunciar fraudes en las agencias estatales de Minnesota y que Tim Walz los ignoró por completo? E incluso fueron perseguidos. Eso es cierto. ¿Verdad? Esta mañana recibí otro mensaje. 1,000 personas se dirigieron al gobernador con información sobre engaños, falsificaciones y fraudes. En el mejor de los casos fueron ignoradas y en el peor, perseguidas. Según su experiencia, ¿estas declaraciones son confiables o tienen motivación política contra Walza? Son confiables y no están politizadas. En serio, muchos de ellos son empleados de la administración de Walza. Es cierto, es cierto. También son demócratas. ¿Puede dar un ejemplo rápido de persecución que hayan sufrido estas personas? Sí, puedo. En mi declaración inicial mencioné que lo peor era que los despedirían con causa, sin acceso al seguro de desempleo, y los pondrían en una lista negra de instituciones gubernamentales. Apuesto que también son los condados de Hennepin y Ramsey porque están gobernados por demócratas. Y hay mucho más. Según sus datos, representante, en los últimos años, ¿duda usted que el gobernador Tim Walz supiera sobre este fraude? Mientras ocurría, Él sabía que esto pasaba. Estos son representantes de la oposición del estado de Minnesota, es decir, son o republicanos o ciudadanos independientes del estado, por cierto, tal vez también demócratas que ya están hartos de esto. más de 80 centros de autismo en Minnesota están siendo investigados. Es verdad, creo que sí. Obviamente alguien está involucrado en actividades delictivas. No puedes permitir que tanto dinero salga de tu administración por 7 años sin darte cuenta. En el estado hubo audiencias sobre el programa fraudulento de viviendas. Antes de las audiencias, el gobernador Walz despidió al funcionario que debía testificar, evitando que declarara y revelara lo que ocurría bajo su supervisión. ¿Sabe si el gobernador Walz o el fiscal Ellison despidieron a alguien más, representante? Que yo sepa, no. Eric Rumdahl y su administración dicen que no lo despidieron, pero yo creo que sí, porque fue muy conveniente. Entonces, representante Jackson, ¿es cierto que hay 90 personas acusadas? A pesar de lo dicho por su colega de la comisión, 90 acusados o procesados por el fraude de COVID de 250 millones en Feeding Our Future son de origen somalí. Creo que eso es correcto. ¿Sabe usted que en un video de 2021 el señor Ellison prometió que iba a obstaculizar el trabajo de su propia agencia en la investigación del fraude somalí? Sé bien que los delincuentes en la comunidad somalí se sentían impunes al robar dinero de los contribuyentes. Voy a hacerle la misma pregunta que a Marian. ¿Duda que Tim Walz supiera de este fraude mientras ocurría? ¿En absoluto? Walz y Ellison protegieron a los estafadores en vez de investigarlos y fue intencional. No es coincidencia que esto pase sobre todo en la comunidad somalí. Walz hizo de Minnesota un estado santuario y otorgó atención médica, educación superior y licencias de conducir gratuitas a inmigrantes ilegales. Y Walz ignoraba los robos de inmigrantes somalíes. Representante Robbins, ¿duda que Tim Walz supiera del fraude mientras pasaba? Entonces, ¿ninguno de ustedes cree que Tim Walz desconocía el fraude de 9,000 millones durante su mandato y no actuó? Parece que mi tiempo se está acabando. Y quiero decirles a todos ustedes en nombre de Minnesota, gracias por su presencia y por su sentido de justicia. Prevalecerá el asombro de miles de apelaciones, la persecución de quienes intentaron detener el fraude, mientras que todos aquellos que lo facilitaron, encubrieron, protegieron. Entonces, en ruso, resulta que son miembros de una misma banda criminal que se hace llamar el Partido Demócrata de América o la organización criminal Partido Demócrata. Pueden ser los comunofascistas de Minnesota, los comunofascistas de Maine, los comunofascistas de California, Iowa o incluso Connecticut. Están en todas partes.
porque ya nos informaron que desde el inicio de las audiencias ha habido una fila de ciudadanos indignados, republicanos y demócratas prácticamente de todos los estados donde gobiernan los demócratas, el Partido Demócrata. Creo que tenemos 24 o 26 de 50, la mayoría son republicanos, aunque podría equivocarme. Bueno, damas y caballeros, es interesante que en Nueva York, California, Massachusetts y Pensilvania no hablan de somalíes, venezolanos, puertorriqueños o mexicanos, que por cierto no se dedican a eso. Sí, entonces una fila de personas que informan, reportan en ruso y delatan. Aunque tiene una connotación negativa, en este caso apoyo que vayan y denuncien, porque si no, no atraparían a todos. Ellos fueron, y no hablan de los crímenes de los somalíes, sino de los crímenes cometidos por personas provenientes de Europa, principalmente de países de Europa del Este, así que felicidades por eso. El pueblo estadounidense se enfureció y fue a desahogarse con el FBI. ¿A dónde más podrían ir? La gente normalmente no acude a la policía por estos asuntos, ni al departamento de fraudes, que existe e incluye fraudes policiales, de seguros y manipulaciones cibernéticas. Y también todo tipo de engaños relacionados con la inmigración, matrimonios ficticios, documentos falsificados, fraudes y documentos enviados desde el extranjero. Antes, si los habitantes locales sabían de algo así, pensaban que no importaba, que no era nada especial. Pero ahora, en medio de la histeria que apenas comienza, los republicanos van a estar haciendo ruido constantemente hasta las elecciones, y esta histeria solo va a ir creciendo. Entonces, muchos pequeños estafadores o aquellos que creen que escaparon de la justicia caerán bajo la guadaña. Por cierto, personalmente creo que mientras menos chulia haya en Estados Unidos, más fácil podrá respirar la yegua del capitalismo. Ok, damas y caballeros, terminemos aquí y hasta la próxima.